Se viene un balotaje donde los argentinos van a tener que decidir quién es el próximo presidente, al menos durante los próximos 4 años. El 19 de noviembre es la fecha. Sergio Massa, Javier Milei van a competir en este balotaje y estamos en contacto con Ricardo Mascheroni, que es un dirigente radical aquí santafesino. Ricardo, buen día. Mauro Re, Bruno Colo Ballesteros, Graciela Sauco aquí desde Sol Play, te saludamos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto también, Ricardo, poder charlar con vos. Bueno, la UCR santafesina, ¿tiene alguna postura tomada de cara a lo que va a ser este balotaje? ¿Han analizado la situación? ¿Qué decidieron? No, mira, te digo, está todo en conversaciones. Yo no estoy participando en la vida orgánica de la Unión Cívica Radical por razones obvias. Nosotros, un grupo de radicales, ya en el 2015 habíamos planteado que no votábamos a Mauricio Macri, y a partir de ahí prácticamente nos excluimos de la vida partidaria, y en esa hicimos pública nuestra posición, que firmaban entre otros la vicegobernadora Tesio, el ex intendente de Santo Tomé y actual diputado provincial Fabián Palo Oliver, y dirigente y militante de toda la provincia. Esa actitud que tuvimos era porque no coincidíamos con quien decía representar a la UCR, que en ese momento era Mauricio Macri. Nosotros creemos que la Unión Cívica Radical es la causa de los desposeídos y nunca puede ser la causa de los desposeedores, y creíamos que era un error en términos políticos, porque eso se daba de patadas fundamentalmente con los principios, valores, tradiciones y la historia de la Unión Cívica Radical. A partir de ahí nosotros seguimos apoyando lo que en su momento fue el Frente de Todos. También fijamos posiciones en la actualidad y tratamos, dentro de lo posible, con la limitación de medios y personas, de acompañar a Unión por la Patria. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. No nos pone contentos. Creemos que el radicalismo cometió un error garrafal en términos históricos y principistas, yendo con una alianza es filosóficamente y políticamente todo lo contrario, que es el ideario de la Unión Cívica Radical. Veníamos de hace tiempo ya detectando que dentro de la militancia, de la dirigencia media, o de que aquellos correligionarios que se habían autoexcluido de la vida partidaria, había una suerte de revolución en la granja, en el plano radical, y que se iba profundizando, que no estaban ni cerca satisfechos con lo que era la gestión de Junto por el Cambio, Cambiemos, y además veíamos que ese cuestionamiento se iba profundizando con respecto a la cúpula partidaria nacional, en el cual, por salvar algunos lugares, estaba entregando en definitiva a un lugar de flojón de cola todo su ideario. Había cosas muy graves. Creíamos que tanto Bullrich como Milei atentaban directamente contra la normal vida democrática, que ponían en riesgo el Estado de Derecho, 40 años de democracia. Arrasaban y tiraban por tierra todo lo que había sido la enseñanza y los principios de Raúl Alfonsín, y que además muchos en cualquiera de esas fuerzas políticas eran parte o herederos de los grupos violentos que habían atentado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, de Arturo Humberto Illia, y el golpe económico contra Raúl Alfonsín. Y bueno, y como dice Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, y entonces nos fuimos alejando sin dejar de militar por lo que creíamos correcto y a riesgo de poder no equivocar. Y no nos alegra, lo digo sinceramente, que muchos correligionarios con los que marchábamos, militábamos durante prácticamente 50 años,
por una cuestión de conveniencia y pragmatismo malentendido, estuvieran haciendo el papelón político que hacían de segundones esa fuerza política. Y yo me acuerdo, y no tenía explicación en términos personales, que aquellos que iban a mi lado, que yo iba al lado de ellos y cantaba por el ruso, que era Caracachó, por Amaya, la derecha que se vaya, estaban metidos en el corazón de la derecha, impulsando políticas que en definitiva plasmaban un modelo contrario a las necesidades, urgencias y angustias de todos los argentinos. Claro, Ricardo, entonces, a ver, ahora ya con una definición mucho más marcada, porque Milei es totalmente lo contrario a la propuesta de Massa, o la propuesta de Milei, una propuesta totalmente diferente a la de Massa. Ustedes están, por lo que dicen, ustedes van a seguir acompañando a Massa. Hoy el radical que quedó afuera, que estaba alineado a Macri o a Bullrich, ¿debería votar a Milei o debería votar a Massa, según sus convicciones? Yo estoy convencido que acá no caben las dudas, las medias tintas. Yo creo que hay que votar decididamente a Massa, y esto no por una especulación individual o personal, egoísta o mezquina, sino porque Milei significa, digamos, la negación de todos los principios que había sido referencia. El planteo de arancelar la universidad, que fue una de las grandes banderas con la reforma universitaria de 1918 de los gobiernos radicales, el artículo 14 bis de la Constitución, que también es una incorporación del radicalismo a la defensa de los derechos sociales, laborales y previsionales, también es una claudicación. Tirar por tierra, como planteaban la privatización de YPF, que también es una creación del radicalismo, creo que no quedan opciones. Acá hay que buscar un mecanismo. Además hay una cuestión que es central, más allá de todos los esfuerzos que haya hecho Massa o medidas económicas que haya impulsado este tiempo, que algunos pueden catalogar como electoralista. Creo que el gran acierto de Massa, y que marca el fin de una época y ojalá el inicio de una que sea mucho mejor, es el planteo de la unidad nacional. El radicalismo siempre, históricamente, trató de buscar ese camino, lo hizo Irigoyen en su momento. En el 45-46 una gran parte del radicalismo apoyó a Perón. El principal sostén de la elección del 46 fue la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, y el diario La Época, que fueron los únicos que apoyaron a Perón en la elección del 46. Otra parte del partido se fue con la Unión Democrática, que le generó un costo muy grande, pero además los cuadros intelectuales como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz y tantos otros acompañaron a Perón. También el vicepresidente de Perón en las dos elecciones fue un radical de corriente, Hortensio Quijano, y su gabinete mayoritario, legisladores, provenían del radicalismo. Para decir un caso de lo más importante, Juan Cook y John William Cook, su hijo, fueron, digamos, principales espadas del peronismo. Más a John William Cook, Perón lo designa como su heredero político si él llegaba a morir en el exilio. Y esto se vuelve a reiterar en el año 70, cuando Balbín convoca, todos hablan del abrazo Balbín-Perón, pero más importante que ese abrazo fue en el 70, cuando Balbín convoca a la hora del pueblo para tratar de buscar mecanismos de salir de la dictadura de ese momento. Perón se suma fervorosamente a eso y dice: entre los dos partidos podemos construir una Argentina muy distinta. Tenemos lo del 70, después el 73 y 74, el abrazo de Balbín con Perón, la despedida en su fallecimiento.
la multipartidaria en el 82 y el tercer movimiento histórico que quiso armar Alfonsín, donde mucha gente del peronismo se incorporó y además el sostén del peronismo al radicalismo en Semana Santa, Antonio Cafiero. Bueno, permanentemente hubo intentos de generar esa unidad nacional que por una razón u otra se frustró, y yo creo que esta es una buena oportunidad para pensar en serio, y además que la unidad nacional no solo fortalece un candidato, sino en definitiva fortalece al país. Y que no haya ganado Massa en primera vuelta, yo creo que lo fortalece aún más, porque si hubiera ganado con un país dividido, partido al medio, y frente ahora en el balotaje, con el acompañamiento de distintos sectores nacionales y populares, y aspiro a que una parte del radicalismo también lo acompañe, va a salir fortalecido, y eso le da mayor margen de negociación frente a las presiones de los buitres internacionales que vienen directamente a quedarse o apropiarse de los recursos que tiene este país, uno de los países que más favorecido está desde el punto de vista de recursos estratégicos, del agua, de la producción de alimentos y todo lo demás. Creo que se abre una gran etapa si hay madurez, si hay amplitud, si hay generosidad. Yo no creo en el amontonamiento ni el ofrecimiento de ministerio como a la tonta y a loca ha salido a querer juntar el agua y el aceite Milei, sino que creo en una postura mayoritaria, independientemente que se integre o no el futuro gobierno, sino en una posición política madura que busque puntos de encuentro y defina 3 o 4 ejes necesarios para que Argentina definitivamente salga de la situación deplorable que está. Nosotros no dejamos de criticar este último gobierno del peronismo, de Alberto Fernández, que por distintas circunstancias no cumplió con las promesas, pero creemos que con Massa se puede dar una situación distinta, y sobre todo si el radicalismo, insisto, desde una actitud muy madura, con visión de futuro, independientemente del tema electoral, decide acompañar en un proceso nuevo, distinto, que plasme definitivamente esa unión nacional, que es lo que tanto estamos necesitando, que nunca la pudimos conseguir, y eso Ricardo, es razones. Sí. No, porque se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo la entrevista, el comentario, y vamos a estar escuchando, obviamente, todas las voces de aquí hasta el balotaje para conocer un poco la postura de los distintos espacios políticos de cara a lo que va a ser esta elección tan importante para todos los argentinos. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Gracias a ustedes, me parece bien la discusión y creo que es necesaria. Lo que no se puede decir como dirigente político, somos prescindentes, porque eso no es aceptable en política. Ricardo, un abrazo grande. Un abrazo, buenos días.